A todos, mi nombre es Daniel Rosales Escamilla, soy alumno del grupo 3 ISC21 del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán y realizo este video para la materia de estructura de datos para la segunda oportunidad del tercer parcial con el código para el camino más corto usando el algoritmo Dijkstra, el cual, como lo menciona el nombre, nos ayudará a ubicar el camino más corto dependiendo de en qué punto en qué nodo de nos encontremos, de esta imagen nos encontremos. El objetivo del algoritmo es saber desde qué nodo de origen estemos nosotros y cuál sea nuestro nodo de destino, cuál sería el camino más corto, si se puede llegar o no se puede llegar desde nuestro nodo de origen al nodo de destino. Un ejemplo, si nosotros quisiéramos llegar del nodo 15 al nodo 12, del nodo 15 al nodo 12, tendremos distintas alternativas. Por ejemplo, podríamos irnos del 15 al 14, del 14 al 7, de ahí al 8, al 10 y al 12. Aquí también nos marca que, por ejemplo, el nodo 15 y 7 se puede ir, pero también del 7 al 15. Sin embargo, se puede ir del 15 al 14, pero no del 14 al 15. Otro camino para llegar del 15 al 12 sería 15, 7, 8, 10, 12 o 15, 8, 10, 12. También nos dirá si se puede llegar o no a nuestro nodo de destino. Imaginemos que queremos ir del nodo 12 al nodo 15. Todo quedaría en que podemos ir del 12 al 10, pero el 10 puede ir máximo al 16, pero no puede ir a los demás. O bueno, no puede ir a los demás que estén conectados. No puede ir al 8, pero sí al 11 o al 13, y el 13 llega al 11. Hasta aquí nos quedaríamos. Entonces, del nodo 12 al nodo 15 no se podría. Así que vayamos a ver nuestro código. Para empezar, ocuparemos 4 clases de Java. Nuestra clase principal, a la cual yo nombré Dijkstra principal, camino mínimo, el grafo costos y el que nos ayudará a los vértices. Nuestra clase principal, ubicaremos distintas librerías, la cual será la Buffer Reader, Input Stream Reader, el Util Scanner y el Util String Tokenizer. Ocuparemos la clase pública Dijkstra principal y pondremos el grafo costos, que lo explicaré más adelante. Ocuparemos un throws exception y ponemos que scanner SC será igual a new scanner system in. El grafos costos G será igual a grafos costos 60. Se agregan los vértices que, como en la imagen vimos, son 17. Nuevo vértice 1, 2, 3, etc. Aquí se muestran. Después mandaremos a imprimir que el programa nos muestre la leyenda. Se hallaron G número de vértices, en este caso 17, 18 vértices. Y se agregan únicamente los arcos que enlazan a otros nodos. Los arcos son estas líneas son esas líneas que podemos ver en la imagen. Una disculpa. Por ejemplo, arcos 1, 2 y 13. Tenemos el 1, 2 y 3. Luego, por ejemplo, el arco 1, 3, 6. 1, 3 y 6.
Error, no. Perdón, lo expliqué mal. Es el arco, o sea, son las líneas, por ejemplo, es el arco 1 al 2 con valor a 13. Esa es la explicación. O sea, 1 a 2 y vale 13. Después tenemos el grafo 1, 3 que vale 6, 1, 4 valor 9, 1, 5, 11 y 1, 6 que vale 7. Y aquí está. 1, 5, 11, 1, 6 vale 7, 1, 4 vale 9 y 1, 3 vale 6. Y así con todos los grafos. El arco 2, 4 con valor a 9, que podemos rectificar aquí. 2 a 4 y vale 9. Etcétera. Por ejemplo, podemos ver que, por ejemplo, el 6 en el arco 1 dice que 1, 6 vale 7, pero también el 6 a 1 vale 7. ¿Esto por qué? Porque estos dos pueden ir y venir entre ellos mismos. Como se nota en la imagen, 1 a 6 vale 7 y del 6 al 1 vale 7. Así es como se crean los arcos. El 13, 14, 15, 16, etc. Después retornamos a G y ocupamos un public static void. Ocupamos un main de manera string y establecemos nuestras variables, que sería origen igual a 0, scanner sc sería igual a new scanner system in, el Dijkstra principal, el cual le pondremos dp, sería nuevo Dijkstra principal, y el grafos costos creador sería nuevo Dijkstra principal.crear int a. Ahora nos mandará un mensaje que diga indique el vértice de origen. Nosotros ahí colocaremos nuestro vértice de origen. Si el origen es igual a 11, entonces pondremos que no se puede llegar a ningún nodo de este origen, elija otro. ¿Por qué? Porque como vimos, el 11 es un punto en el que no se puede salir. Si nuestro nodo de origen fuera 11, no podemos salir de él. Ahora, si el camino mínimo, que después explicaré, lo nombramos M y lo ponemos como nuevo camino mínimo crear origen, entonces el mensaje, bueno, si no se cumple la condición de origen igual a 11, ahora sí seguimos con lo que diría indique la ruta de destino. Entonces el sistema enviará el siguiente mensaje, que sería este es el camino desde el nodo. O pondrá el nodo y nos pondrá el origen. Y después con esto cm recuperar camino ruta, nuestro programa imprimirá: estos fueron los vértices visitados desde el origen hasta el destino, excepto cuando el origen sea 11. Ahora vamos con camino mínimo. Aquí ocupamos un public class de camino mínimo y ocupamos un private int pesos, que es el que almacena los pesos de cada arco entre nodos, el private int último, que guarda desde el origen del destino al destino el último vértice visitado antes del destino, el private int d, que guarda los costos mínimos de cada origen, un private boolean f, que son los vértices visitados, y un private int n, s. N son los vértices de origen
y n es el número de vértices. Ok, ahora establecemos las variables, que sería public camino mínimo, grafos, costos, gc, int origen y el truth exception, en el cual establecemos que n es igual a gc, número de vértices, s es igual a origen, pesos es int matriz gc, último es igual a new int n, o sea, nuevo número de vértices, d sería igual un new int n y f en lo mismo, nada más que new boolean. Ahora empecemos con el public void de caminos mínimos. Establecemos los valores iniciales. Para int, si i es igual a 0, si i es menor que n y más. Ahora ponemos fi igual a falso, que inicia los vértices como no visitados. Di igual a pesos s por i, que serían pesos directos desde el origen hasta todos los destinos. Y por último, i igual a s. Perdón, quiero decir, último i igual a s. Ahora, fs es igual a true, lo cual hará los vértices ya visitados. Y ds es igual a 0 para los pasos para marcar los n-1 vértices. Esto se aplicará para int cuando i valga igual a 0, sea menor que n y más. Entonces, este int lo nombraremos nodo y será igual a 0. Y v será mínimo de nodos, que selecciona los vértices no marcados de menor distancia. Cuando fv sea igual a verdad o true, actualiza la distancia en los vértices no marcados. Pero esto se aplicará para w igual a 1 y w menor que n. En el caso de que fw, o en el caso de si dv más pesos dw sea menor que dw. También de que dw sea igual a dv más los pesos de vw. Y en caso de que el último w sea igual a b. Ahora, para i igual a 1 y i menor que n, si di es igual al grafo costos infinito, el sistema nos enviará el siguiente mensaje. Camino desde el origen al nodo. Camino desde el origen al nodo i no se podrá llegar desde este punto de partida Quiere decir que si nosotros escogemos, como ya les dije en el ejemplo, el 12 para llegar al 15, nos mandará ese mensaje. No se puede llegar a ese número de partida porque no lo permite las variables. Ahora, salvo que di sea igual a 0, el mensaje que nos enviará sería: caminos desde el origen nodo y es sí mismo. Y salvo que se cumpla otra excepción, que sería la siguiente: camino del nodo de origen y el costo mínimo es de i. Ahora ocupamos un private int para el mínimo. Establecemos que mx sería grafos de costo infinito, v sería igual a 1 para int j igual a 1 menor j menor que n. Si fj y dj son menor o igual que mx, donde mx es igual a dj y v es igual a j, lo cual nos regresará a v. Ahora, el siguiente private int es
el int matrix que ocupamos anteriormente en la clase de Dijkstra principal, que serían los costos de los grafos, y establecemos que t es igual a gc, número de vértices, pesos es igual al nuevo entero de t para int, que sería i igual a 0 y i menor que 0. Para j también 0 y j menor que 0. Entonces los pesos ij serían igual a los pesos arcos de ij. Y nos regresaría los pesos de estas variables. Por último, el public void de recuperar camino para v, ponemos que anterior sería igual a último v si v es igual a s. Recuperar el camino anterior, eso quiere decir que vuelve al último del último y nos aplicaría nodo más v. Ahora vamos con los costos de los grafos. Para eso importaremos estas paqueterías, que son la Java IO Buffer Reader, el IO Input Stream Reader y el Util String Tokenizer. Pondremos nuestra public class graphos costos y comenzaremos con el static int infinito, lo cual igualaremos a 999999. Y el public int math pesos. También estableceremos que int es el número de vértices y el static final int es el máximo de vértices, que será igual a 20. Ahora empezamos con el public graphics costos. Math pesos sería igual a new int de mx y mx, y vértice sería nuevo vértice de ix de mx para i igual a 0 y i menor que mx. También para int j menor igual a 0 y j menor que mx. Math pesos ij sería igual a infinito y el número de vértices igual a 0. Ahora el public int pesos arcos. Establecemos el int va y el int vb y ponemos que nos retorne a math pesos va vb. El número de vértices simplemente nos retornaría al número de vértices y el public vértices nos retornaría vert. El public void nuevo vértice lo llamaremos int num y ocuparemos el boolean cuando esta es igual al número de vértices num y sea mayor o igual que 0. Si esta vértice v es igual a new vértice num, v asignará un vértice, el cual será un nuevo vértice, y los vértices será el número de vértices más, o sea, se sumarán y será igual a v. El public void para nuevo arco, establecemos las variables de a y b y de peso y ponemos que int v por a y v por b, donde va es número de vértices a y vb es el número de vértices b, si va es menor que 0 y si vb es igual menor que 0. Entonces, si esta condición no se cumple, nos pondrá vértice no existe. Por lo tanto, el math peso sería va y vb, que sería igual a peso. Lo mismo o parecido se haría con el número de arcos y adyacentes. Se establece las variables
V por A y V por B peso. En este caso nada más V por B. Pero sería una excepción si VA es menor que 0 y VB es menor que 0. Entonces, si se cumple esta excepción, nos pondría vértice no existe. Y lo mismo aquí. Si VA es menor que 0 y VB es menor que 0, la excepción sería que el vértice no existe. Pero esta vez, en lugar de retornarnos, bueno, esta vez mat peso sería igual a peso, y esta vez nos retornaría al mat peso, pero esta vez sería igual a infinito. Por último, ya el public int número de vértices, ponemos que V es S, VS, y ponemos que vértice V es igual a nuevo vértice VS. Y ocupamos un boolean encontrando igual a falso. Y I sería igual a 0. Para I menor que el número de vértices encontrados, y encontrado sería igual al vértice I equals V. Si encontrado no se cumple, nos retornaría a I menor que el número de vértices y o sea, 2 puntos menos 1. Ya para finalizar, crearemos los vértices. Para eso ocuparemos el public class vértice y establecemos nuestras variables de int nombre e int número de vértice. El public vértice al cual agregaremos el valor x, en donde nombre será igual a x y número de vértice será igual a menos 1. Después hacemos que devuelven un identificador de vértice. Esto devuelve un identificador del vértice, y esto, el public int no vértice retorna el nombre, establece el número de vértices. El public void asignar vértice int n hace que el número de vértices sea igual a n, que son las características del vértice. Y después ponemos public string to string return nombre, o sea, nos retornará nombre más número de vértices. Y ahora corremos nuestro programa, el cual se encuentra ahorita mismo corriendo. Ya abrió la ventana. Se hallaron 17 vértices, que es lo correcto. Indique el vértice de origen. Supongamos nuestro ejemplo de el vértice 15. Camino al origen nodo 1 no se puede llegar. Aquí nos lo dice. Del 15 al 1 no se puede llegar, porque del 15 al 14 solo sale al 7, y del 7 ya no sale más que para el 8. Una disculpa. Ahora pongamos que nuestro origen del vértice sea el 12. Aquí nos marca cuáles no se pueden llegar, pero por ejemplo, digamos que queremos ir al nodo 13. Y nos pone que sería, que ese es el camino, nodo 12, nodo 10 y nodo 13. Nos pone que el valor mínimo sería 15, porque es del 12 al 13. 12 al 10 puede ir y vale 3, y del 10 al 13 vale 12. Entonces 3 y 12 son 15. Una disculpa, otra vez lo explico. Del 12 al 10 sí se puede ir, vale 3 el arco, y después del 10 al 13 que vale 12. 12 más 3
12 más 3 da 15. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte. Muy buenas tardes y por favor páseme.